Hola Connie, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Retomando el tema de la educación, los niños con problemas en Ujú, las escuelas. Hoy ujú. vamos a hablar de los tipos de niños problemas en las escuelas. Voy a describirlos y tú elaboras. Entonces Va. tenemos, como habíamos platicado, el niño agresivo que Ujú, se categoriza en dos, orgánico e inorgánico. Luego tenemos el niño ujú. oposicional, que también se clasifica con el orgánico y el inorgánico. Ajá. Dentro del oposicional tenemos al niño pasivo, introvertido, al que se le conoce como niño fantasma, que siempre pasa percibido, Ujú. y obviamente el niño obediente, con el que nunca hay ningún problema. Eh, Ok. Danos una introducción de esos tres, Connie, de esos tres tipos de personalidades de niños en el salón. Bueno, antes de empezar con esos tres tipos de niños, hablemos de que de ahí varían muchísimos otros más, ¿no? O sea, yo creo que la ramificación se va haciendo mayor conforme vayamos viendo conductas. Pero si se pueden estar generando en tres tipos, serían estas. El agresivo, orgánico, pues son personas que nacen con algún tipo de situación ya por sí mismas neuronales, como déficit de atención, como niños ya con algún tipo de trastorno o síndrome. El Asper puede llegar a ser agresivo, autismo puede llegar a ser agresivo por defender su espacio. Eso sería un agresivo orgánico. Y que hay tipos de agresividad y hay grados de agresividad. El inorgánico es precisamente el niño que no es que nazca con algún tipo de síndrome o que tenga algún tipo de divergencia. El niño inorgánico es aquel que se distingue por la ejemplaridad que maneja desde casa, es algún tipo de shock que haya recibido por abuso. eh, Ahí es donde se prenden focos de alerta. En la agresividad de los niños no siempre es porque el niño despierta y dice quiero ser agresivo. El inorgánico regularmente es por alguna razón, por circunstancias que vivió, por alguna situación que vio o que escucha. Los sentidos están muy presentes en los niños agresivos. Dentro de los oposicionales, acuérdate que en los oposicionales, también orgánicos, inorgánicos, pues hay muchos niños que vienen con divergencias. La oposición viene con divergencias. Hay niños que son muy imperativo, pero imperativo positivo, porque son los líderes, porque son los que crean vamos a hacer esto y organiza y son niños que ayudan mucho inclusive a los maestros. Pero también está el oposicional imperativo negativo, que son los niños que más que jalados hacia lo bueno, son los niños que desafían a otros a hacer otro tipo de situaciones agresivas hacia sus propios compañeros. Entonces, la divergencia también tiene aquí que ver muchísimo en los oposicionales, porque hay oposicional imperativo, oposicional impulsivo, desafiante, es agresivo, y todo eso existe en ambos, tanto orgánico como inorgánico. Y como lo dijimos, orgánico es cuando nace con algún tipo de divergencia, cuando nace con algún tipo de síndrome o trastorno y que hay que estar regulando con el psiquiatra o con algún neurólogo. Eso tiene que estar ya diagnosticado. Y inorgánico es lo que los niños aprenden, que aprenden por algún tipo de ejemplaridad en casa, ejemplaridades con los amigos, cuestiones sociales, cuestiones inclusive, a lo mejor los papás son muy tranquilos, pero si los dejan encargados con, no sé, con los abuelos, con los tíos, qué sé yo, y hay más niños, pues entonces ahí es donde empiezan la ejemplaridad. Niños inclusive de guardería también tienen ejemplaridades. La prueba es que los niños aprenden a morder, a aventarse, porque empiezan a tener relaciones entre ellos mismos y con sus iguales, empiezan a defender y empiezan a buscar la forma de tener el control sobre lo que es su espacio, ¿no? Dentro de una guardería también crean espacios, entonces esto vendría siendo lo inorgánico. También vienen dentro de lo posicional el introvertido. Mucho de ello puede ser por el temperamento. Nosotros nacemos con un cierto tipo de temperamento y ese temperamento regula mucho de lo que son nuestras emociones principales. Puede parecer que un niño lo que quieres que vaya al bailable, que quieres que haga esto y el niño dice no, porque no quiere, porque no puede.
porque no es su temperamento el que esté regulando sus emociones y muchos maestros quieren que todos los niños participen, ¿no? O vayan a hacer un equipo, en equipos váyanse a hacer un trabajo y son niños que no les gustan los equipos, les gusta la individualidad y son oposicionales no porque quieran desafiar a los maestros, a los padres o demás, simple y sencillamente les gustan de su espacio. Sin embargo, fíjate que son poco comprendidos, entonces son niños que se suelen hacerse introvertidos a no querer que los tomen en cuenta para hacer equipos. Esto viene siendo también de alguna manera orgánico, porque es el temperamento con el que nace. Y introvertido inorgánico, pues obviamente viene por algún tipo de abuso, por algún tipo de situación en casa, inclusive hasta por eh, los niños que sufren alguna pérdida, están pasando por algún duelo, son niños que pueden ser muy inquietos y de repente de un día para otro dejan de ser inquietos y es por los duelos que vienen viviendo. Ha pasado mucho eso en las escuelas, que a veces subestimamos a los niños cuando hay alguna pérdida, inclusive puede ser una abuela, no precisamente papá o mamá, un hermano, sino alguien, algún familiar tercero, y no sabemos hasta qué punto pueda repercutir en el niño. Entonces, ahí tenemos que tener un poquito de alerta. Los pasivos, introvertidos, también es una parte de los niños que son obedientes. El obediente no siempre es obediente porque quiere ser obediente, también hay obedientes manipuladores, hay obedientes que son para poder crear un concepto de tener la aprobación de los maestros o la aprobación de los niños porque es una forma de alimentarse. Ujú. No sé si hasta ahorita tengas alguna duda. Obviamente el tema del comportamiento en el salón es muy amplio, es súper extenso porque Claro. si pusiéramos en dos categorías los niños que hay en el salón de clase, vendría siendo los niños normales y vendría siendo los niños con educación especial. Dentro de la educación especial está el ramo del espectro del autismo y del Asperger. Es una categoría grandísima. Y dentro de la educación especial, pues están los demás, están los severos, que están entre severo y leve. Hay gente que no pueden oír, que no pueden ver, pero funcionan totalmente normal. Normalmente funcionan y hacen todo lo que hace cualquier otro niño. Y luego tienen los niños del Down syndrome, los niños con esquizofrenia y una otra gran cantidad de problemas emocionales, o como dijiste, que podrían ser Claro, genéticos, inorgánicos, como mencionaste. orgánicos e Ok, inorgánicos. entonces, sí, A esos niños, perdón por interrumpirte, los niños que llamabas normales se les llaman neurotípicos, son en la mayoría, y los otros son neurodivergentes. ok, excelente. Pues vamos a hablar de los neurotípicos ahorita, como lo escribiste, estuvo perfecto, pero que no se confunda, ¿no? Porque en ocasiones si algún niño tiene autismo, el Asperger's, esquizofrenia, bipolaridad o un sinfín de otros problemas, obviamente son dos categorías, dos maneras de atenderlos, dos maneras de ayudarlos. Vamos a hablar ahorita de los neurotípicos, Neurotípicos. que son los un Wow. poco más manejables, donde los maestros pudieran tener un poquito más acceso a herramientas para ayudarlos, para apoyarlos en el salón. Y obviamente, teniendo en cuenta que pues la receta o las herramientas que se utilizan para los neurotípicos pueden ser muy diferentes para los neurodivergentes. A los neurotípicos. Estos niños ya sea, si es orgánico, obviamente, pues tienen su personalidad ya marcada por la manera que fueron definidos sus genes. Hablemos de lo inorgánico, Connie, hablemos de porque creo que ahí ha de ser una gran mayoría de los problemas que tenemos o que tienen los niños o los maestros, donde llegan al salón de clase con un sinfín de pesadillas y cosas horribles que vivieron en la casa. Los golpean, presencian violencia doméstica, tienen padres totalmente neuróticos, de lo que habíamos hablado de los papás narcisistas o autocráticos, de los dictadores, de los permisivos, de los pasivos, de los que no están nada envueltos. Esto existe y es real. Entonces yo creo que el Claro. entender esto, de que cuando un niño llega con algún tipo de problema a la escuela o al salón de clase,
no es el niño, o sea que atrás trae una carreta de pesadillas que está cargando y tenemos que estar conscientes de eso Claro, para poder ayudar efectiva y conscientemente. ¿Por qué no hablas un poquito por de supuesto. eso? Porque yo creo que esa es la raíz, es la causa de la mayoría de los problemas que tenemos en las escuelas. Indiscutiblemente, yo creo que desde que empezamos a captar niños con algún tipo de inquietud, ya sea agresivo, ya sea impositivo, ya sea desobediente o ya sea que no pueda seguir instrucciones, porque desobediente, estoy ahí un poquito, me da un poco de comezón celebrar esa Ujú. palabra, pero ya sea que sea oposicional, ya sea que quiera imponer o que quiera movilizarse por todo el salón. Cuando hay algún tipo de indicio, yo creo que más que juzgar o etiquetar a un niño, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es preguntarnos qué pasa, algo está pasando. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es observar qué tipo de conductas, cómo se maneja y demás. Platicar es muy importante hacer equipo con los papás porque ciertamente los maestros pueden observar, pero si el papá, la maestra puede trabajar muy bien con él, pero si en casa, como tú lo dijiste, el niño es neurotípico, pero en casa ve violencia pasiva, pasivo-agresiva, porque hay muchísima violencia pasivo-agresiva, o sea, donde te dejo de hablar, donde vete a tu cuarto, no te quiero escuchar, donde eres malo, te portaste mal, no sirves, no, todo lo haces mal. Ese tipo donde no es agarrado a golpes, donde no se notan los golpes en la espalda o en las piernas o en las manos o en la cara, obviamente los golpes no se notan, pero duelen más. Los niños aprenden de los papás. Si es una casa donde gritan, donde los insultan, o como tú lo dijiste, la violencia doméstica, donde papá y mamá están golpeándose, donde el niño también entra a golpear, donde no existe esa armonía dentro del hogar, pues vaya, estamos hablando de que el niño lo único que está haciendo es ejemplarizando. Y lo único que está haciendo es que el niño toma de que mis papás así se aman, mis papás así me aman, entonces yo quiero amar a mis compañeros, así quiero amar yo a mis maestros. ¿Y qué es lo que hace el niño? Que replica la conducta dentro del salón de clases o dentro de la escuela o con quien esté, inclusive aún saliendo a la calle a jugar, está replicando la conducta que vive en casa. Y es la forma en que él ama. Y muchas de las ocasiones los maestros o los mismos padres de familia de otros niños no se dan cuenta, pues no es que el niño despierte y diga, a ver, ¿de qué manera voy a molestar al mundo hoy, no? O sea, no, hay que checar muy bien este estereotipo de niños, este tipo de niños, perdón, estaba con lo del estereotipo, pero cierto es que los niños suelen seguir mucho el ejemplo de lo que hacen los padres, los amigos, los primos, empiezan a admirar gente. Recordemos que nosotros manejamos neuronas espejo que hacen que nosotros queramos imitar conductas. Entonces, obviamente un niño, hablando de un niño pequeño de edad preescolar, primaria, va a estar replicando. Si aún nosotros adultos manejamos esa imitación dentro de nuestras neuronas, imagínate un niño, es impresionante. Entonces, en los neurotípicos se da mucho eso. Hay que checar por qué la conducta, hacer equipo con los padres y ahí es donde muchos papás creo que están muy desinformados. Fíjate, Connie, me acuerdo mucho de Ajá, situaciones que tuve en una escuela de educación especial que ajá, manejaba la mayoría, era mitad y mitad, neurotípicos y neurodivergentes. ajá, Pero me acuerdo de los niños oposicionales y los agresivos, que eran ajá, súper rápidos para agredir. Se empezaba verbalmente con la agresión. Y una de sí, las herramientas que utilizábamos era, obviamente, no contestar. Y la manera de no contestar era tampoco casi ni mirarlo a los ojos, porque en ocasiones se veía casi como reto. Y para estos niños, pues por esos comportamientos aprendidos, lo veían como una amenaza y de ahí es donde venían las agresiones. ajá, Entonces, cuando el niño estaba más o menos ya un poco más calmado, teníamos que modelar la manera de platicar. Por ejemplo, yo le decía, Pedro, digamos, hey Pedrito, noté que estabas muy molesto conmigo, me gritaste, me ofendiste y no sé, a lo mejor dije algo
a lo mejor hice algo que te molestó y si lo hice, quiero saber qué es para disculparme contigo. Yo no quiero molestarte, yo no quiero incomodarte. De antemano te estoy pidiendo disculpas de algo que a lo mejor hice o dije. Nunca fue mi intención molestarte. Cuando estés listo para platicar, me dices y platicamos. Se callaba el niño 10, 15 minutos, es 1 hora o 2 horas, llegaba y me decía, señor Navarro, ¿podemos platicar? No, pues que sí. No, es que no me gustó la manera en donde me puso a sentarme y es por eso que le menté la madre o le dije lo que le dije. Oh, excelente. Nada más quería saber si yo alguna vez te había faltado al respeto. Pero ya que fue eso, que te puse en un lugar donde no querías, discúlpame. La próxima vez, ¿dónde quieres que te siente? No, pues en tal lugar. Entonces, estos niños no están acostumbrados a que un adulto responda o reaccione de una manera totalmente cordial a un insulto. Por lo regular, un maestro o un papá, cuando se enfrentan con un niño de este tipo, el niño que les faltó el respeto o fue agresivo de alguna manera, el adulto, ya sea en la casa o en la escuela, inmediatamente respondemos como, a mí no me vas a faltar el respeto, a mí aquí te sales de la clase y te vas para allá. Y tararrán, se Exacto. le castiga al niño, se le manda a la dirección, lo mandan a la escuela, lo suspenden. Y en ocasiones las herramientas son tan básicas, pero el problema, regresemos a las personalidades de los maestros, que todos traemos problemas, todos traemos una carreta emocional con la que estamos lidiando. Si alguien nos dice estúpido o nos mienta la madre, nos acordamos del Claro, papá, de la mamá, del padrastro que nos habían ofendido y es el detonante para enojarnos con este niño. Y obviamente eso es un sinfín, es la rueda de la fortuna, ¿no? De claro. nunca acabar. Entonces, nosotros como profesionales o los maestros como profesionales, pues tenemos que equiparnos de qué manera responder a estos niños cuando están en esos estados de desesperación, de frustración, de enojo, porque en ocasiones simplemente una acción del Sí, maestro o una frase que calma, que calma al niño y cambia todo. Entonces, en mi experiencia, cuando yo he manejado estas herramientas, lo hago 1 o 2, 3 veces con el mismo niño. A la cuarta, a la quinta vez, claro, mis mejores amigos me tienen el respeto increíble. La gente dice, wow, con este claro. niño es irreconocible. Y son cosas bien sencillas, pero obviamente tenemos que estar muy conscientes de los problemas que tenemos nosotros como individuos, porque todos traemos problemas y reaccionamos. Fíjate que eso que acabas de decir es importante y me gustaría cerrar esta parte con eso. El hecho de que los maestros se tomen personal las cosas es porque el niño recargó su ira o su desahogo en su herida, en la herida del profesor, en la herida del adulto, hablando de familia o profesores. Y como se recargó en la herida del adulto, el adulto dice me lastimó, pero no, el niño no lastimó, el adulto ya estaba lastimado, se lo tomó personal y eso le impide hacer una reacción positiva hacia el niño a lo que tú hiciste, que es lo correcto. Excelente. Ok, Connie, hasta la Me dio gusto próxima. verte. Muchas, muchas gracias. Hasta luego. Nada que agradecer. Bye bye. Seguimos. Bye Me bye. dio gusto verte. Bye bye.